Bienvenidos a la colección de microvídeos para la evaluación en la educación superior. Estos microvídeos han sido producidos por el Grupo de Investigación EVALFOR en el contexto de desarrollo del Proyecto de Excelencia Revalúa y el Proyecto de Investigación de VALS, financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía y Competitividad respectivamente, así como por parte de la Comisión Europea. Este microvídeo en particular ha sido elaborado por las profesoras Beatriz Gallego Noche y Victoria Quesada Serra, y se centra en dos elementos clave del procedimiento de evaluación: las técnicas e instrumentos de evaluación. Presentamos en un primer momento cada uno de estos elementos y a continuación presentaremos ejemplos de los mismos. Las técnicas de evaluación son aquellas estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Centrándonos en las definiciones, ya vimos que el medio consistía en las pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar. Responde a la pregunta de ¿qué vamos a evaluar? Las técnicas de evaluación son aquellas estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Responde a la pregunta ¿cómo vamos a evaluar? Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas reales y físicas utilizadas para valorar el aprendizaje evidenciado a través de los medios de evaluación. Como ejemplo, podemos citar las escalas, listas de control o rúbricas. Responde a la pregunta ¿con qué vamos a evaluar? Hay que prestar especial atención a la alineación y coherencia entre los medios, técnicas e instrumentos de evaluación. En referencia a las técnicas de evaluación, las tres técnicas principales son la observación, la encuestación y el análisis de documentos, producciones o artefactos. Veamos en primer lugar la observación. A través de la observación podemos obtener información útil sobre un hecho y sobre cómo se produce, es decir, sobre el proceso y el producto. La observación que llevamos a cabo debe ser sistemática. Los registros de información se deben hacer considerando el objeto de evaluación, el contexto y la naturaleza de la situación o fenómeno. La información obtenida a través de la observación puede recogerse mediante registros cerrados, como pueden ser escalas, listas de control, o registros abiertos, como los diarios, registros anecdóticos o notas de campo. Un ejemplo de medio en el que se utilizará la observación para recoger información es la presentación. También se puede utilizar esta técnica cuando utilizamos como medio un juego de rol. Otra técnica de evaluación es la encuestación. Dentro de la técnica de encuesta o encuestación incluimos el cuestionario y la entrevista. El cuestionario se trata de la organización de un determinado número de preguntas para recoger información sobre determinados aspectos que se pretenden evaluar. La entrevista se basa en una relación personal y una interacción verbal. En evaluación, la entrevista en profundidad ofrece amplias posibilidades, ya que nos permite conocer aspectos sobre el proceso de aprendizaje y no solo sobre el producto. Es primordial delimitar con anterioridad a la entrevista la finalidad y objetivos, enfocar la recogida de información, con unos criterios de evaluación. Existen diferentes tipos de entrevista: entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. También puede desarrollarse de forma individual o grupal. Una tercera técnica de evaluación importante es el análisis de documentos, producciones y artefactos. Se utiliza esta técnica de evaluación cuando los medios utilizados toman cuerpo en una o varias producciones y documentos de aprendizaje. Estos hacen referencia a todo tipo de material escrito producido por los estudiantes: portafolios, ensayos, recensiones, proyectos de investigación, exámenes, etc. Su análisis se realiza a través de los instrumentos de evaluación y, principalmente, proporciona información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre su resultado. Este tipo de técnica de evaluación es la más utilizada para la evaluación del producto. Centrémonos ahora en los instrumentos de evaluación. Como ya señalamos, los instrumentos de evaluación son herramientas utilizadas para valorar el aprendizaje evidenciado a través de un medio de evaluación. Un requisito fundamental de los instrumentos de evaluación es que deben reflejar explícita o implícitamente los criterios e indicadores de evaluación.
Vamos a ver ahora algunos ejemplos de criterios y cómo se pueden especificar en indicadores de evaluación, que se incluirían ya en el instrumento. Un ejemplo de criterio es la integración de temas y conceptos más relevantes. Algunos indicadores relacionados con este criterio son: incluye los principales conceptos para dar respuesta al tema o tópico tratado. Integra de forma relevante los principales conceptos y teorías. Demuestra una profundidad de comprensión de las relaciones principales. Otro ejemplo de criterio es la coherencia y significatividad de las ideas destacadas en el ensayo. Algunos ejemplos de indicadores de evaluación relacionados con coherencia y significatividad son: las ideas relacionadas en el ensayo son significativas. Ofrece un análisis preciso de la información y establece relaciones coherentes entre los temas tratados. Basa la conclusión en una exploración de alternativas razonadas y en una evaluación de las consecuencias de sus afirmaciones. En cuanto a claridad y rigor en la argumentación, algunos indicadores a valorar serán: comunica las ideas y argumentaciones de forma creativa. Presenta un argumento persuasivo bien organizado con evidencias puntuales. Emplea rigurosamente la información de los documentos. Desarrolla las ideas principales con argumentos y apoyos suficientes, incluyendo ejemplos o explicaciones. Pueden verse también los indicadores de evaluación relacionados con el criterio adecuación y pertinencia de las citas bibliográficas y fuentes utilizadas, de la ampliación de la bibliografía, así como a la adecuación gramatical y a las indicaciones de la tarea, que incluiría: utiliza un vocabulario académico adecuado, corrección ortográfica, ausencia de coloquialismos, abreviaturas inadecuadas, sigue las orientaciones sobre los requisitos formales de la tarea. Hay diferentes tipos de instrumentos de evaluación. Los más comunes y más empleados son las listas de control, las escalas de estimación, el diferencial semántico, las rúbricas, el argumentario evaluativo y los instrumentos mixtos. La lista de control es un instrumento en el que se presentan una serie de atributos cuya presencia o ausencia se debe contrastar. La persona que evalúa se limita a indicar si los atributos están presentes o no en el objeto evaluado. Son útiles para recabar información sobre tareas o procesos, por ejemplo, una lista de control para comprobar la entrega de trabajos, resultados de una acción, por ejemplo, una lista de control sobre el cumplimiento de las partes principales de un proyecto, y rasgos del comportamiento, por ejemplo, una lista de control sobre la implicación en el trabajo en grupo. En esta presentación os damos un ejemplo de una lista de control para valorar el estado de la cuestión o estado del arte. La escala de valoración o escala de estimación evalúa el grado o frecuencia de cumplimiento de un atributo. Los atributos representan el ítem y se acompañan de un conjunto de categorías que le dan valor. En este caso presentamos una escala de valoración de las presentaciones orales. Un tercer instrumento de evaluación muy utilizado es la rúbrica. La rúbrica, también denominada matriz de evaluación, posibilita la evaluación del grado de cumplimiento de un atributo, ofreciendo la descripción de los requisitos para situarse en cada nivel. Además, tiene la opción de otorgar un valor numérico dentro de un rango asignado a cada nivel. Como se puede ver en el ejemplo que aquí presentamos, rúbrica para la valoración de informes metodológicos de documentos profesionales. En este caso hay 3 niveles y dentro de cada nivel podemos localizar diferentes descripciones de lo que supone situarse en cada uno de ellos y un rango de valores numéricos dentro de cada uno. Las rúbricas se utilizan habitualmente en la evaluación del desempeño de los estudiantes para especificar lo que se espera de su trabajo, valorarlo y facilitar la retroalimentación. No obstante, es importante destacar que las rúbricas son también muy útiles para la evaluación compartida, ya que al tener claro las condiciones que se requieren para obtener cada nivel, facilita el acuerdo entre el profesorado y el alumnado. También son muy útiles para la autoevaluación y evaluación entre iguales, habiéndose comprobado que con ellas se obtienen unas puntuaciones más objetivas. Cuando empieza el alumnado a realizar evaluación entre iguales y autoevaluación, utilizando una rúbrica en la que quedan descritos
qué implica la consecución de cada uno de los niveles facilita esta evaluación. Por último, presentamos el argumentario evaluativo. El argumentario evaluativo es un instrumento de carácter más cualitativo que los presentados anteriormente. Con este instrumento, el evaluador realiza una valoración argumentada para cada atributo a evaluar. A través de los mismos se puede ofrecer también una puntuación global de todo el instrumento. En esta presentación hemos puesto como ejemplo un argumentario evaluativo para la evaluación del ensayo sobre investigación. Se valoraría la claridad, la coherencia y la relevancia de las citas bibliográficas. El evaluador o evaluadora realizará aquí los comentarios que considere oportunos para cada uno de los atributos a valorar. Vamos a ver ahora la estructura y elementos de los instrumentos de evaluación. Presentamos ahora una escala de valoración. La escala de valoración consta por una parte de una escala, que es la graduación empleada para medir o valorar cada una de las dimensiones o atributos. En este caso, la escala presentada es de excelente a deficiente. Las dimensiones son los diferentes aspectos o facetas que componen el objeto de evaluación. En este ejemplo presentado existen dos dimensiones, la redacción y el contenido. Las subdimensiones, a su vez, son los diferentes aspectos o facetas que componen una dimensión. En el ejemplo que presentamos, en la segunda dimensión contenido, podemos ver que existen dos subdimensiones, una relacionada con el título y otra relacionada con la introducción. Los indicadores o atributos son cada uno de los elementos o ítems que globalmente constituyen una dimensión. Ejemplos sería la presentación clara y breve del proyecto, que se incluiría dentro de la subdimensión introducción. Y por último, las valoraciones son cada una de las puntuaciones o estimaciones que realizan sobre cada uno de los atributos. En cuanto a la estructura de las rúbricas, podemos ver que dispone también de una escala, tiene una serie de criterios, indicadores o atributos, dispone también de descriptores, que son cada una de las descripciones que suponen estar en cada nivel, y los valores son cada uno de esos valores numéricos que encontramos dentro de cada nivel. Una vez presentadas las técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación, veamos un ejemplo de esa coherencia y alineación entre medios, técnicas e instrumentos. Si tenemos como medio de evaluación una presentación o exposición oral, podremos utilizar como técnica de evaluación la observación. Y como instrumento de evaluación podríamos utilizar una rúbrica para valorar las exposiciones orales. Con este ejemplo concluimos la presentación del microvídeo Técnicas e instrumentos de evaluación. Para profundizar sobre la temática, recomendamos la lectura del libro Evaluación orientada al aprendizaje estratégico en educación superior, coordinado por el profesor Gregorio Rodríguez Gómez y la profesora María Soledad Ibarra Saiz, así como el manual de Valcomics en Moodle, la guía de usuario. Confiamos en que esta presentación les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención e interés.